Tema 13. El avance turco y la transformación del mundo ortodoxo. Bizancio bajo los últimos paleólogos. De Nicópolis a Tesalónica, el breve paréntesis. El último período de Bizancio comprende el gobierno de 3 emperadores, 2 de ellos a la vez. Todos optaron por alianza occidental frente a los turcos, pero la ayuda es tardía, escasa e ineficaz. Manuel II, de 1391 al 1425, estaba como rehén en manos de Bayaceto para asegurar el vasallaje bizantino, pero pudo escapar y proclamarse en Constantinopla antes que su sobrino Juan VII. En un primer momento tuvo que mantenerse como vasallo acudiendo con los otomanos a campañas militares. La llamada a los cruzados europeos se zanjó con la derrota de Segismundo de Hungría en la batalla de Nicópolis en 1396, lo que dejó al emperador en situación más precaria todavía. Nicópolis sirvió de revulsivo en Occidente y el rey británico Enrique IV y el francés Carlos VI se involucraron en la defensa de Oriente. En su viaje a Europa, Manuel II deja a cargo a Juan VII la defensa de la capital. Manuel fue acogido por Carlos VI en París, que le permitió el envío de un nuevo ejército, y Enrique IV lo recibió en Londres. El viaje se fue retrasando a causa de las demoras en la ayuda, lo que permitió al emperador conocer la derrota de los turcos a manos de los mongoles en Europa. Detenido a su vuelta en Venecia por el impago de deudas bizantinas, no volvió a Constantinopla hasta 1403. Solo el paréntesis permitido por los mongoles salvó la ciudad, así como el tratado de Juan VII que había firmado con Suleimán, el primogénito de Bayaceto, que entregaba a los bizantinos Tesalónica y los monasterios del monte de Athos, y en el que el sultán proclamaba su vasallaje con respecto al emperador. El tratado fue ratificado por Manuel a su llegada a Constantinopla. Los problemas de sucesión de Bayaceto dieron otro respiro a Constantinopla. Manuel II decidió apoyar a Muhammad I, que unificó el antiguo sultanato en 1413. Su apoyo permitió a Manuel conservar los términos del tratado anterior, por lo que el imperio disfrutó de una relativa paz hasta 1421. Cuando Juan VIII, primogénito de Manuel, que había sido coronado como coemperador, no apoyó a Murad II, hijo de Muhammad I, en su subida al trono en 1421, este lo consideró como una ruptura del tratado firmado por sus antecesores, por lo que atacó Constantinopla en 1422. Poco después se firmó un nuevo tratado, mucho más desfavorable, en 1424, poco antes de la muerte de Manuel II. El imperio turco se fortalecía y asedió Tesalónica en 1430, la segunda ciudad más importante del imperio. El fracaso de la idea de cruzada. En 1431, el desesperado Juan VIII negocia con el Papa la unión de las dos iglesias en el largo concilio de Ferrara-Florencia entre 1438 y 1439. Los problemas que se debatieron, entre otros, fueron la doctrina de la procedencia del Espíritu Santo y la primacía del Papa de Roma. Se llegó a un acuerdo firmado por el Papa y el emperador a mediados de 1439, pero la población de Constantinopla, contraria a la unión, la consideró una traición y aclamaron al arzobispo de Éfeso, Marcos Eugénicos, el único que no había querido firmar el documento. A pesar de ello, el Papa Eugenio envió ayuda contra los turcos y proclamó una cruzada liderada por el cardenal Cesarini, al que se unieron los príncipes más afectados por la invasión otomana, Ladislao III de Polonia y Juan Hunyadi de Hungría. Se enfrentaron cerca de Varna en 1444, donde vencieron los turcos, causando la muerte del rey de Polonia y del cardenal. Posteriormente, Murat liquidó a Juan Hunyadi en la segunda batalla de Kosovo en 1448, finalizando así la Gran Cruzada con apoyo occidental. Poco después, tras la muerte de Juan VIII, Constantino XI sería el último de su dinastía. El empobrecimiento de la sociedad bizantina y la crisis urbana. La población de las ciudades bizantinas occidentales aumentó durante el siglo XIV con la llegada masiva de campesinos. La mayoría se fortificaron y mantuvieron una guarnición permanente en sus acrópolis. Sin embargo, la peste contribuyó a diezmar esa población.
Primero, grandes propietarios de tierras participaban en la política y la vida económica urbana. Segundo, la asamblea del Deme, en la que participaban artesanos, comerciantes y pueblo llano, adquiría cada vez más importancia. Y tercero, la falta de mano de obra en los campos en el siglo XV hace que se cedan las tierras vacantes a los campesinos a cambio de censos, convirtiéndose estos en copropietarios de campos y viñas. La descentralización del Estado a nivel administrativo se plasmó en la creación de pequeños principados semiautónomos concedidos a miembros de la dinastía reinante o a personajes de la nobleza, en Tesalónica, Morea o algunas ciudades del Mar Negro. Los grandes dominios eran la base del poder aristocrático de los paleólogos en Tesalónica, los catacucenos en Macedonia y Tracia, etc. Los otros grandes propietarios eran tradicionalmente los monasterios. Las capas de población media, los mesotes o mesoi, estaban formadas por ciudadanos más o menos ricos de las grandes ciudades, comerciantes y artesanos que ejercían funciones administrativas urbanas y participaron en las revueltas urbanas. A partir de mediados del siglo XIV, estos sectores urbanos se mezclaron con la aristocracia. En cuanto al comercio, Venecia siguió canalizando y explotando una buena parte de la producción del imperio, madera, tejidos, etc., y los genoveses se especializaban en mercancía pesada. El Imperio Otomano. Anatolia a principios del siglo XIV. Los beyliks. Los selyukíes habían establecido a tribus turcomanas en puestos fronterizos bajo la autoridad de sus propios jefes. Con la decadencia del sultanato, estas tribus permanecieron en sus destinos, sedentarizándose y continuando sus operaciones contra los bizantinos. Sus jefes, los beys, constituyeron principados independientes, o los beyliks, y fueron ganando terreno tanto selyukíes como bizantinos o de otros beys. Cuando el emperador Andrónico II eliminó las ventajas fiscales de los campesinos soldados, los acritas de las fronteras, estos emigraron o se limitaron a no oponer resistencia a estos nuevos señores fronterizos. La población griega se fue agrupando en las ciudades del interior y en los puertos, dejando la llanura egea despoblada. A finales de la década de 1320, los beys habían alcanzado la costa egea y puertos importantes como Éfeso y Esmirna. La meseta anatólica quedó dividida en varios principados. El norte, en Ankara y su región, son gobernadas por una cofradía o hermandad religiosa, y en Ertena se sitúa el protectorado mongol. La primera mitad del siglo XIV estuvo dominada por la división de poder, la multiplicación de principados independientes con grandes rivalidades entre sí y la actividad de hermandades religiosas de fuerte contenido militar, que continuaban acechando la frontera bizantina. Formación del Emirato Otomano en Asia Menor. Una tribu turcomana desplazada hacia el oeste por el avance mongol durante el siglo XIII y situada en la provincia de Bitinia, entre Bursa y Nicea, dio origen al beylik de los otomanos. El bey, Osman o Utomán, entre 1288 y 1326, del que tomó su nombre la dinastía, probablemente era miembro de una hermandad de luchadores del Islam, los Gazis, por lo que utilizó el reclamo de la fe musulmana como elemento de propaganda frente a los bizantinos. Entre 1320 y 1328 aparecen vinculados al antiguo sultanato turcos selyukíes de Iconium. Sus seguidores controlaban importantes vías de comunicación y el poder de Osman estaba basado en la concesión a familiares de funciones y honores importantes dentro de la estructura de las tribus y el ejército. Su hijo Orhan, al que confió al mando de las operaciones militares, amplió notablemente su territorio y conquistó Brusa en 1326. Orhan, desde el 1336 a 1362, consolidó el poder turco, se apoderó de Nika en 1320 y después Nicomedia, extendiéndose hasta el estrecho de Dardanelos. Participó en la Segunda Guerra Civil Bizantina a favor de Juan Cantacuceno.
ocupó el istmo de Galípolis y reconstruyó su fortaleza tras el terremoto en 1354 y continuó su expansión en los territorios balcánicos. Se apoderó de Ankara en 1354, ciudad con gran importancia económica y comercial, prosiguiendo su expansión por Anatolia, y consiguieron ocupar también Adrianópolis. Estas acciones fueron muy rápidas, ya que su ejército combinaba tropas de muy diversa procedencia, siendo su mejor arma las tropas nuevas o los genífaros, antiguos prisioneros de guerra convertidos al Islam a la fuerza, que pasaron a formar la guardia personal del sultán. A pesar de un ligero revés en Galípolis, perdida durante la cruzada de Amadeo de Saboya en 1366, los herederos de Orján prosiguieron su avance por los Balcanes, reduciendo a la nada el reino de Esteban Dusán, mientras conquistaban grandes ciudades bizantinas, lo que les permitió imponer el vasallaje y el pago de tributos al reino búlgaro y al propio emperador de Bizancio, Juan V. Murad I, de 1362 a 1389, ocupó la mayor parte de Bulgaria y Serbia entre 1383 al 1387. Organizó sus nuevos dominios de forma autocrática, pero respetando las creencias de sus nuevos pueblos. Abandona el título de bey y adopta el título de sultán como símbolo de un nuevo sentido de gobierno único en la zona. En Asia Menor se anexionó el principado de Germillán. Sus nuevos territorios se transforman en provincias de dimensiones variables, los timars, concedidos a título personal irrevocable a militares y funcionarios para que los exploten y recauden sus impuestos, una gran parte de los cuales deben entregar al sultán. Es el origen de la futura administración otomana. La rebelión de serbios, eslavos y albaneses, dirigidos por Lazar de Rassia, acabó en derrota en Kosovo en 1389, a manos del nuevo sultán Bayaceto I. Para asegurar la unidad del poder, Bayaceto asesina a su hermano, estableciendo un procedimiento habitual en la sucesión otomana, el fratricidio. Pronto se dedicará a afianzar su situación de patronazgo sobre los poderes colindantes. En Bizancio facilitó a Juan VII Paleólogo el ascenso al trono, pero ocupó buena parte de la orilla asiática del Bósforo, donde construyó una fortaleza para controlar el tráfico marino del estrecho. En los Balcanes todos los déspotas y príncipes se hacen sus vasallos. En Morea, Acaya, Valaquia, Bulgaria se consagra como simple provincia del Imperio Otomano. Serbia obtiene a un nuevo rey puesto por el sultán, y a fines de 1395 los turcos en la frontera de Hungría vencen al rey Segismundo en su nueva cruzada de Nicópolis en 1396. Bayaceto sitiaba Constantinopla en 1393, mientras ocupaba otras ciudades griegas, como Atenas, y terminó de absorber a los beyliks que quedaban en Anatolia, llegando hasta el río Éufrates en 1400. En la batalla de Ankara, en 1402, el kan mongol Tamerlán le hace prisionero, deteniendo su avance. Procesos de conquista, conversión y organización del Imperio Otomano. La expansión se realizó en dos territorios muy distintos, los ocupados por los beyliks en Asia Menor y la zona europea de los Balcanes. Tuvieron grandes extensiones de tierra bajo su control. Su división y reparto dio lugar a varias formas de organización. En Anatolia, algunos bienes griegos pudieron adjudicarse a la familia del bey, aunque otros permanecieron con sus antiguos propietarios a cambio de la adhesión a los nuevos amos. Otras tierras se entregaron a hermandades religiosas bajo forma de bienes de manos muertas o waqf inalienables. Todas ellas, como bienes personales o mulk, son transmisibles e inalienables, que se repartieron entre los miembros de la familia reinante, familias de los antiguos beys, funcionarios y personalidades jurídico-religiosas, que formaron así la categoría social dominante. Por debajo de ellos, funcionarios y militares de segundo rango podían obtener timars, que eran territorios concedidos en precario, de menor importancia, de los cuales eran responsables ante la administración otomana. En los Balcanes, en Rumelia, una parte de la tierra quedó en manos de los eslavos y griegos,
y otra fue entregada en forma de timars a militares y funcionarios. Una tercera parte se entregó en forma de bienes personales a la familia del sultán y los principales visires y hermandades religiosas. Para mejorar el rendimiento de estas propiedades, el gobierno otomano favoreció el traslado de la población turca de Asia Menor o la implantación de prisioneros y esclavos que en su momento fueron liberados. Así se produjo una progresiva turquización e islamización de la zona europea del Imperio Otomano, apoyada por la acción de hermandades religiosas instaladas en zawiyas, que son lugares de reunión y oración, y en los dominios de manos muertas, mezquitas, madrazas, etc. En los siglos XIII y XIV, obispos fueron expulsados de sus sedes e iglesias convertidas en mezquitas. En el siglo XV, el 90% de la población era musulmana. El segundo lugar de la jerarquía cortesana lo ocupó el gran visir, que se hace cargo de los asuntos civiles y militares, asistido por los visires menores. Entre ellos destacan, primero, el juez del ejército, con autoridad sobre los ulemas; segundo, el jefe de los funcionarios civiles, encargado de custodiar y poner el sello en los documentos de la Cancillería o del Consejo del Sultán, o el diván; y tercero, el conservador de los registros, en los que se inscribían los ingresos del imperio. El responsable militar de las tierras conquistadas, divididas en demarcaciones, los sanjaks, era uno de los hijos del sultán. A partir de 1380 se realizaba una recogida forzosa, el dipshirme, de niños cristianos de 8 a 15 años que eran enviados a Anatolia, donde se convertían y vivían en el ambiente turco, adaptándose a las costumbres. Posteriormente se les concentraba en Galípolis, donde recibían una formación específica según sus cualidades. Después pasaban a ser pajes de la casa del sultán o del gobernador, o bien pasaban a formar parte del contingente genífaro del ejército, como guardia personal del sultán. Se denominaban esclavos de la puerta, o capi kullari, es decir, servidores exclusivos del sultán. Los otomanos procuraron mantener las estructuras económicas vigentes sin aumentar excesivamente los impuestos de los campesinos, modificando solo la superestructura del poder de las tierras. Se compilaron los reglamentos, los kanun, que regían las relaciones económicas de cada una de las zonas, y se crean cargos destinados a mantenerlos. En lo comercial se mantuvieron los intercambios con los genoveses de Quíos. Los otomanos en el siglo XV. Tras la derrota de Ankara, el territorio de los otomanos se fraccionó al desencadenarse una guerra civil entre los 4 hijos de Bayaceto. Muhammad I consiguió vencer a sus hermanos en 1413 y la expansión otomana solo continuó cuando su hijo Murad II reanudó su enfrentamiento en varios frentes. Primero con Venecia en el mar, segundo con Hungría recuperando las fronteras que el imperio alcanzaba en 1402 y con la caída de Serbia en 1439, donde el rey de Bosnia accedía a pagar tributo a los otomanos. Murad II deja el poder en manos de su hijo Muhammad II, mientras los poderes occidentales, atemorizados por ver a los turcos a las puertas de Europa, intentaban emprender una cruzada. Bizancio quedó reducida a la capital y Morea, mientras que en Anatolia todavía eran autónomas Izmir, Esmirna, Sinope y Trebisonda. El enfrentamiento final, Constantinopla en 1453, la última resistencia. El último paso para cerrar el cerco sobre Constantinopla era la conquista de la zona balcánica. Albanos, serbios y húngaros servían de retaguardia a lo que quedaba del imperio, y contra ellos se dirigieron los esfuerzos de Murad II. El rey serbio Esteban Lazarevich, en 1389 al 1427, prefirió someterse a Hungría para continuar la resistencia, recuperó Belgrado y ayudó al rey húngaro Segismundo en la lucha contra Bosnia. Gracias a la guerra civil entre los hijos de Bayaceto, Serbia consiguió abrirse camino hacia el mar, donde se enfrentaron a los venecianos. Pero Belgrado volvió pronto al poder de los húngaros y toda Serbia fue cayendo ante las tropas de Murad II.
Belgrado, organizada por los húngaros, consiguió resistir 2 asedios, en 1440 y 1456, lo que le valió el nombre de Muralla de la Cristiandad, y mantenerse en pie hasta 1521. En Albania, Jorge Skanderberg ofrecía la última resistencia hasta que falleció en 1466. La otra zona de resistencia se produjo en la frontera del Danubio, donde Valaquia, Moldavia y Transilvania estaban creando pequeños principados ortodoxos amparados por el patriciado de Constantinopla con gran influencia bizantina. Los principados rumanos se dedicaron a protegerse de la expansión otomana, que les exigió en primer lugar su sumisión como tributarios. Varios caudillos militares consiguieron importantes éxitos, pero no pudieron esquivar las obligaciones tributarias y, en última instancia, la ocupación, si bien la retrasaron hasta casi medio siglo después de la caída de Constantinopla. Muhammad II, la toma de Constantinopla y el final del Imperio bizantino. Constantino XI Dragases, hermano de Juan VIII y último emperador de Bizancio, ni siquiera llegó a ser coronado. Dirigió la defensa de Constantinopla, que estaba completamente resignada a su caída. Era partidario de la unión con Roma y en 1452 se proclamó oficialmente la unión y se mencionó con toda solemnidad el nombre de Nicolás V en Santa Sofía. Muhammad II, desde 1451 a 1481, y en 1451 construye la fortaleza de Rumeli Hisar en el montículo antiguo a Constantinopla, para desde allí llevar a cabo el asedio y el bloqueo del Bósforo, apoyado en el castillo que se encontraba en la parte anatólica, intentando un traspaso de poder prácticamente sin lucha. Aunque la población lo veía con buenos ojos, sin embargo, prevaleció el deseo del emperador y de sus consejeros de llevar a cabo una defensa a ultranza de la ciudad. Durante 2 meses la ciudad resistió, pero finalmente la ciudad es tomada el 29 de mayo del 1453. El emperador había muerto o desaparecido en la refriega y el sultán hizo su entrada solemne en Santa Sofía y allí rezó la primera oración islámica en agradecimiento por la victoria. La primera acción fue la destrucción de todos los símbolos del imperio, casi todos ellos religiosos. La Laodegetria, icono sagrado de la Virgen pintado, sus tesoros religiosos y artísticos, y la iglesia de los santos apóstoles que mandó construir Constantino Magno. Encima de ella, Muhammad III construyó su mezquita Al-Fatih. Tras un saqueo de 3 días, el sultán decretó el trato benévolo hacia los griegos, respetó a las iglesias y su jerarquía ortodoxa, y ofreció el patriarcado a Jorge Escolarius. Protegió la iglesia y contribuyó a su restablecimiento. La jerarquía eclesiástica ortodoxa se convirtió en el principal elemento de conservación de la tradición. La vida religiosa permitió que la lengua griega de la liturgia no se perdiera. Cuando en Europa se conoció la conquista de Constantinopla, 2 bastiones de Bizancio quedaban todavía en pie: el despotado de Morea, consentido por los turcos y después conquistado, y los restos de los dominios de los Comneno en Trebisonda, que resistieron gracias a las alianzas matrimoniales con los Beyliks durante el siglo XV. Unos deslices diplomáticos de David Comneno acabaron con la inestable situación de la ciudad, teniendo que rendirse. Para terminar definitivamente con la línea sucesoria de los Comneno, el sultán ordenó que David y sus hijos fueran ajusticiados en 1463. El nuevo orden en la Sublime Puerta. El imperio turco llegó a alcanzar una extensión que abarcaba desde las costas de Marruecos hasta las costas asiáticas y del Golfo Pérsico al Danubio, lo que requería una burocracia centralizada y flexible. El sultán es el máximo referente político y espiritual, y a él corresponde nombrar el gran visir, a los altos funcionarios del diván, a los gobernadores, a los cadíes de las provincias y a los dignatarios de una corte influida por los emperadores chino-mongoles, tanto en su estética como en su protocolo, aunque también tuvo influjos persas. Primero, en el gran visir se delegaba la gestión de la administración y a veces el mando del ejército. Presidía el diván y podía ser destituido a voluntad del sultán. Segundo, el diván era un complejo mecanismo
burocrático que centralizaba el gobierno de Estambul y podía convertirse en un tribunal de justicia. Tercero, muchos de estos cargos estaban distribuidos entre miembros de la familia del sultán. Los más bajos eran ocupados por juristas, ulemas educados en las principales madrazas y jóvenes procedentes de la Depchirme, formados en las casas de los sultanes como pajes. Y cuarto, los gobernadores de las provincias dependían de la importancia del territorio gobernado. Aunque la ley que regía el imperio era la Sharia, había también elementos del derecho consuetudinario específicos para cada provincia, siempre que no estuviesen en contradicción con la primera. Las rentas obtenidas se centralizaban en la capital de la provincia y desde allí se enviaba la parte correspondiente al tesoro del sultán. Mantener un derecho consuetudinario favorecía la relación del sultán con sus principales protegidos o súbditos no musulmanes, sobre todo cristianos y judíos. Cada grupo religioso cristiano o judío constituía una nación más o menos independiente y debían pagar al tesoro los impuestos que le corresponden. Por lo demás se regían según el estatuto de dimíes, habitual en los países islámicos. Esta tolerancia de los otomanos permitió que los judíos que salieron de la península ibérica entre el siglo XV y XVI encontraran refugio en Salónica y Constantinopla, formando las comunidades que conocemos hasta hoy como los sefardíes. Al ocupar Damasco, el Cairo, la Meca y Medina, hubo un flujo constante de intelectuales musulmanes hacia y desde Estambul, que se convirtió en un centro cultural de primer orden, donde se construyeron numerosos edificios públicos, madrazas, mezquitas, etc. El Principado de Moscú y la unificación del territorio ruso. Reagrupación de Rusia en torno a Moscú. De Iván I, de 1325 a 1340, a la batalla de Kulikovo, en 1380. A principios del siglo XIV se inició el proceso de reunificación de los fragmentados principados rusos en manos de los grandes príncipes de las familias importantes. Ascienden con la ayuda de los khanes de la Horda de Oro. Tver junto al Volga, en manos de los descendientes de Nepki, y Moscú, que luchaba por la supremacía mediante la diplomacia con los khanes y los matrimonios con princesas tártaras. Sin embargo, la supremacía se decidió por un conflicto religioso. Tver intentaba convertirse en sede metropolitana, pero al rechazar al candidato enviado por Constantinopla, este fue apoyado por Moscú y la sede metropolitana se trasladó de Vladimir a Moscú. Iván I consiguió que los mongoles le reconocieran los derechos del trono de Vladimir y la capacidad de percibir tributo de toda Rusia para entregarlos a la Horda. Moscú fue ampliando sus fronteras hasta que la peste frenó su avance. La regencia de Dmitri, hijo de Iván, sirvió para que los religiosos y los boyardos se hicieran con el poder temporalmente, mientras que los lituanos asolaban Rusia, conquistaban Kiev y declaran su independencia frente a rusos y tártaros. Aliado al príncipe de Tver, Olgerk de Lituania, atacó Moscú y Dmitri tiene que refugiarse en el Kremlin. Las alianzas cambiantes entre los príncipes de Moscú, Lituania y Tver harán que los enfrentamientos entre ellos sean habituales durante los siguientes años. Los khanes Mamai y Tokhamish se enfrentan por el dominio de la Horda, lo que facilitó la alianza de los rusos en torno a Dmitri de Moscú para enfrentarse a un ejército combinado de tártaros y lituanos. La sangrienta batalla entre moscovitas y tártaros, que aún no ha recibido los refuerzos lituanos, tuvo lugar en Kulikovo en 1380. A pesar de que la superioridad numérica de los mongoles, Mamai fue vencido, pero Tokhamish se hizo con el control de toda la Horda y volvió a amenazar Moscú. La ciudad fue saqueada, pero la Horda tuvo que retirarse por el avance de Tamerlán por las estepas. Los lituanos se aproximaron a Polonia, a la unión de Krevo, mediante la conversión de la ortodoxia del príncipe Jagellón, o Vladislav, que contrajo matrimonio con la reina de Polonia, Edwigis, consiguiendo así el trono. Aun así, Dmitri pudo investir a su hijo heredero, Vasili, con el título de Gran Príncipe de Vladimir, sin tener que recabar la sanción de la Horda de Oro en 1389.
Entre el vasallaje y la revuelta, el difícil siglo XV. La victoria de Tamerlán sobre la Horda de Oro en 1395 allanó el camino para rusos y lituanos, que intentaban hacerse reconocer una soberanía sobre otros príncipes patrimoniales, quienes a su vez buscan la protección de los más poderosos entre ellos. Con el tiempo ello dará lugar a los príncipes servidores al servicio de los príncipes de Moscú, Tver y Nizhny Novgorod, a cambio de una remuneración económica. La influencia lituana se hizo notar en Moscú, al tiempo que aliados a los polacos conseguían derrotar la orden teutónica en Grunewald en 1410, recuperando los territorios lituanos pertenecientes hasta entonces a la orden militar. El principado se hacía cada vez más fuerte frente a Moscú. Esta debilidad se acentuará con las luchas por el trono de los descendientes de Vasili I, en la que participan también los boyardos. El gobierno Vasili II fue muy agitado por la oposición de sus parientes, de los boyardos e incluso del kan Ulu Muhammad. Finalmente tuvo que huir a Tver, donde negoció el matrimonio de su hijo Iván con una princesa de la casa vecina y consigue reconquistar Moscú. Su hijo conseguirá reconstruir el principado y elevarlo a la categoría de poder principal en toda Rusia. Iván III de Moscú, de 1462 a 1505, conquistó los principados más cercanos, reorganizando el ejército ruso y contratando fuerzas permanentes a cambio de una concesión territorial. Se enfrentó al Kanato de Kazán, al que dominó violentamente, ocupó Letonia y Pskov, desterrando su población a Moscú, expulsó a los comerciantes hanseáticos de Riga y Novgorod, a no ser que pagasen una cuantiosa cantidad en cuanto a impuestos. Se permitió rechazar las embajadas del Papa Sixto IV y el emperador Segismundo. Limitó los poderes de los príncipes territoriales y a cambio concedió más privilegios a la nobleza terrateniente de menor grado ligada a él. Y tras sacudirse el yugo mongol volvió a situar Rusia dentro del mapa de Europa. Su segundo matrimonio, con Zoe Paleóloga, introdujo en la corte el protocolo áulico, palaciego, de los emperadores bizantinos y un programa de edificación en la capital. Busca una expansión hacia tierras orientales y anima la colonización de Siberia. Se intituló Gran Príncipe de toda Rusia, Gran Soberano o Zar. Economía, sociedad y religión en los territorios rusos. En el siglo XIV, el comercio en la zona rusa se reactiva gracias a una nueva apertura a Occidente. Las potencias italianas habían establecido relaciones con Moscú y la Liga Hanseática abría un compto en Novgorod. Comenzaron a emitir moneda de plata. La formación de los grandes principados y la aparición de un grupo de boyardos y servidores del príncipe a sueldo favorecieron la creación de una nueva aristocracia. El título de boyardo, con derecho a sentarse en el consejo, deja así de estar asociado a la tierra y nos encontramos ante una nueva aristocracia de servicio. La autoridad de la Iglesia aumentó considerablemente durante la sumisión a los mongoles y los metropolitanos desempeñaron un papel principal en la difusión del mensaje de una Iglesia estatal que apoyaba las acciones de los príncipes rusos como defensores de la ortodoxia. La Iglesia rusa se presenta como hija fiel de Constantinopla y sus patriarcas. El fraccionamiento político de los rusos y la necesidad de una sede metropolitana común que mantuviese la unidad de la Iglesia rusa bajo el patrocinio bizantino provocó numerosos choques, sobre todo entre los príncipes que querían imponer a sus candidatos y el patriarca de Constantinopla que lo designaba. La necesidad de entablar un diálogo con Roma para solucionar la unión de las iglesias con vistas a una cruzada contra los turcos afectó a la elección del metropolitano ruso en la persona de Isidoro, superior de un monasterio de Constantinopla, que participó en el concilio de Ferrara-Florencia en 1434 al 39. Las autoridades de Moscú se negaron a que la Iglesia rusa se plegara a las instrucciones de Bizancio y tras intentar que el metropolitano renunciara al acta de unión, le depusieron y encerraron en un monasterio,
produciéndose así la emancipación de la Iglesia Ortodoxa rusa de la bizantina. El otro gran poder eclesiástico ruso, las órdenes regulares, conocen también un nuevo apogeo en esta época. Con la reconstrucción de Moscú a mediados del siglo XIV, la ciudad se rodea de monasterios, fortalezas y se fundan nuevos monasterios, como el de la Trinidad, que se convirtió en el primer destino de peregrinación de los rusos. Rusia, heredera de Bizancio. Iván III, que desea crear un imperio como cabeza del mundo ortodoxo, le lleva a contraer matrimonio con una descendiente de emperadores, Zoe Paleólogo. Después de la caída de Bulgaria, toma el título de César o Zar, que le vincula directamente con la tradición romano-bizantina, y el patriarca de Moscú se arroga al título de superior del metropolitano de Constantinopla al frente de la Iglesia Ortodoxa, reclamando el título de Tercera Roma para Moscú. Finalmente a Iván solo le faltaba su propia ciudad palatina y ordena levantar en el Kremlin el palacio fortificado al estilo de Sforza. A partir de 1472, en el Kremlin se construyeron dos catedrales, las de la Dormición y la Anunciación, la necrópolis principesca de San Miguel y el recinto amurallado. En los caminos hacia Moscú se levantaron grandes fortalezas de piedra. La nueva ciudad palatina se convierte en símbolo de la alianza entre el poder político y religioso en Rusia.